¿Qué son 6 barras rojas divididas por 2 barras rojas? Esta es la misma pregunta que, ¿cuántos grupos de 2 barras rojas hay en 6 barras rojas? Bueno, aquí tenemos 6 barras rojas y notamos cómo tenemos 1, 2, 3 grupos de 2 barras rojas. Lo que significa la respuesta a ambas preguntas. Son 3 para la parte B, que son 6 barras blancas divididas por 2 barras blancas. ¿Cuál es la misma pregunta que cuántos grupos de 2 barras blancas hay en 6 barras blancas? Bueno, una vez más, aquí hay 1, 2, 3 grupos de 2 barras blancas en 6 barras blancas, y por lo tanto, ambas respuestas son 3. Para C, ¿qué son 6 barras moradas divididas por 2 barras moradas? Esta respuesta es la misma que, ¿cuántos grupos de 2 barras moradas hay en 6 barras moradas? Bueno, creo que probablemente sepamos la respuesta. Aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí está 3 grupos de 2 barras moradas, y por lo tanto, una vez más, ambas respuestas son 3. Y finalmente, D, ¿importaba el color de las varillas para resolver 6 dividido por 2? La respuesta es no, porque las barras del mismo color son del mismo tamaño. Y podemos usar esta idea al dividir fracciones. En esta tabla nos dan varios cocientes que involucran fracciones. En la siguiente columna escribiremos los cocientes para que las fracciones tengan un denominador común. Al hacer esto, las partes o piezas son del mismo tamaño, lo que es similar a tener varillas del mismo color o varillas de la misma longitud, y esto debería facilitar la determinación de algunos de los cocientes. Después de hacer esto, modelaremos el cociente usando barras de fracción, luego escribiremos un problema de cociente equivalente sin fracciones, y finalmente daremos el cociente. Entonces, primero tenemos 1 dividido por la mitad. Queremos escribir 1 en forma de fracción con el denominador de 2, y 1 es igual a 2 copias de la mitad o 2 mitades. Así que escribamos este cociente como 2 mitades divididas por la mitad. Sabemos que 1 dividido entre la mitad pregunta cuántas copias de la mitad son 1. En este formulario preguntamos cuántas copias de la mitad están en 2 mitades. Bueno, porque los denominadores son iguales, las partes o piezas son del mismo tamaño, lo que es similar a tener barras del mismo color y, por lo tanto, este cociente es equivalente al cociente de los numeradores, que es solo 2 divididos por 1. Entonces, preguntar cuántas copias de la mitad hay en 2 mitades, es equivalente a preguntar cuántas copias de una hay en 2. Modelemos el cociente en este formulario aquí. Comenzaremos con 2 mitades. Si se trata de una unidad completa, la dividimos en 2 partes o piezas de igual tamaño. Así que aquí tenemos 2 mitades, y preguntamos cuántas copias de la mitad son en 2 mitades. Y ahora podemos contarlos. Hay 1 y hay 2. Observe cómo esto sería lo mismo que comenzar con 2, y preguntar cuántas copias de 1 son 2. Entonces ahora sabemos el cociente dividido por la mitad es igual a 2. A continuación tenemos 2/3 divididos por 1/9. Escribamos estas fracciones con un denominador común. Usemos el denominador de 9. Entonces multiplicaremos el numerador y el denominador de 2/3 por 3. Entonces el cociente es el mismo que 6/9 dividido por 1/9. Entonces, preguntar cuántas copias de 1/9 hay en 2/3 es lo mismo que, preguntando cuántas copias de 1/9 hay en 6/9. Nuevamente, porque los denominadores son iguales, las partes o las piezas son del mismo tamaño, y este cociente debería ser mucho más fácil de entender. Deberíamos poder reconocer que hay 6 copias de 1/9 en 6/9, y por lo tanto el cociente es 6. Esta es la razón por la cual los denominadores son los mismos. Podemos escribir un cociente equivalente usando el cociente de los numeradores. Entonces 6/9 dividido por 1/9 es equivalente a 6 dividido por 1. Modelemos el cociente de esta forma usando esta barra de fracción aquí. Normalmente comenzamos con 2/3, pero aquí comenzaremos con 6/9. Cortemos la barra en 9 partes o piezas de igual tamaño. Observe que 6 de ellos ya están sombreados para modelar 6/9. Y ahora podemos contar el número de copias de 1/9 en 6/9. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 copias de 1/9 en 6/9, lo que nos da un cociente de 6, que también es 6 dividido por 1. Entonces, ahora sabemos que 2/3 divididos por 1/9 es igual a 6. Ahora, los siguientes 2 ejemplos son un poco más desafiantes. Tenemos 1/9 dividido por 1/3. Estamos preguntando cuántas copias de 1/3 hay en 1/9.
Debido a que un tercio es más de un noveno, debemos reconocer que este cociente será menos que 1. Escribamos las fracciones con un denominador común. Usemos el denominador de 9. Entonces multiplicaremos el numerador y el denominador de un tercio por 3. Esto es equivalente a un noveno dividido por 3 novenos, que es preguntar cuántas copias de 3 novenos están en un noveno. Esta no es una pregunta fácil y aquí es donde, una vez que tenemos un denominador común, el cociente equivalente sin fracciones se vuelve muy útil. Observe que el cociente de los numeradores es 1 dividido por 3. Entonces, preguntar cuántas copias de 3 novenos hay en un noveno es lo mismo que preguntar cuántas copias de 3 hay en 1. Deberíamos reconocer que 1 dividido por 3 es igual a un tercio, lo que significa que un noveno dividido por un tercio es igual a un tercio. Verifiquemos este cociente usando nuestro modelo. Comenzamos con noveno y estamos preguntando cuántas copias de 3 novenos hay en un noveno. Así que también destaquemos 3 novenos. Así que aquí hay 3 novenos. Y estamos preguntando cuántas copias de 3 novenos hay en un noveno, y notamos que solo un tercio de una copia de 3 novenos está en un noveno, lo que sí verifica que nuestro cociente es un tercio. Ahora para el último ejemplo tenemos números mezclados. Primero escribamos estos números mixtos como fracciones impropias. La primera fracción impropia tendremos el denominador de 3. La segunda fracción impropia tendremos un denominador de 2. Y ahora para 1 y 2 tercios, el numerador será 3 veces 1, más 2, que es 5. 1 y 2 tercios equivalen a 5 copias de un tercio, o 5 tercios. Y ahora para 1 y la mitad, el numerador será 2 veces 1, más 1, que es 3. 1 y media es igual a 3 copias de la mitad, o 3 mitades. Y ahora escribiremos las fracciones con un denominador común, usemos 6. Entonces multiplique el numerador y el denominador de 5 tercios por 2, y el numerador y el denominador de 3 mitades por 3. Entonces aquí tenemos 10 sextos divididos por 9 sextos. Entonces preguntando, ¿cuántas copias de 1 y medio hay en 1 y 2 tercios? Lo mismo que preguntar cuántas copias de 9 sextos hay en 10 sextos. Todavía no es una pregunta fácil. Pero ahora porque el denominador es el mismo, las partes o piezas son del mismo tamaño, que es lo mismo que tener varillas del mismo color. Podemos encontrar fácilmente este cociente determinando el cociente de los numeradores. Entonces este cociente es equivalente a 10 dividido por 9. Bueno, 10 dividido entre 9 es igual a 10 noveno, y por lo tanto, 1 y 2 tercios dividido por 1 y medio es igual a 10 noveno. 10 novenos es una fracción impropia. También escribamos esto como un número mixto. Entonces tendríamos 10 dividido por 9. Hay una 9 de cada 10. Sustraer. El resto es 1 y, por lo tanto, el cociente es 1 y un noveno. Entonces, ¿por qué normalmente solo reservamos un denominador común pendiente para sumar y restar fracciones? Aquí vemos que puede ser muy útil al dividir fracciones.